Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de glándula paratiroide, su efecto de fisiología, entraremos en algunos aspectos anatómicos y entremos después en la definición pues, de la relación de cómo se da la relación de la paratormona con relación al calcio sérico. Bueno, comencemos pues en contexto. Esta glándula se encuentra por detrás de la tiroides, son 4 glándulas, exactamente la paratiroide, son glándulas muy pequeñas, ya tiene la fundamentación en manejar la relación de la paratormona con el calcio sérico. Pues la forma que más le establece la literatura, que es en forma de lenteja, que están por detrás de la tiroide, son muy pequeñas, siempre tienen un peso como de 30 miligramos, y por lo cual eso no le quita la importancia de mantener todo el metabolismo fosfocálcico en relación a lo que es el calcio y el fósforo en su relación para todo el sistema mineralo-óseo. Entonces, es de importancia establecer este parámetro para definir a entrada, o sea, recordar que se encuentra por detrás de la glándula tiroide, la paratiroide. Tiene una propia vasculatura que es la paratiroide superior y la paratiroide inferior, que pues en su concepto es para el concepto de irrigación, siendo importante, pues aquí ya vemos una abulsión de la parte de la tiroide, o sea, entrando con force y en campo quirúrgico. Ahí pues hay una señalización donde se montarían las paratiroides. Igualmente acá está la paratiroide superior, con force ya en contexto en el aspecto quirúrgico, ¿ya? Vital, recordarlo, aquí también tenemos lo que veníamos diciendo sobre la irrigación, ¿ya? El concepto de irrigación ya viene siendo, está relacionada con la tiroide, muchas veces en la tiroidectomía total, siempre está asociado, puede estar asociado el llevarse las glándulas paratiroides como una correlación, o sea, como un evento adverso del proceso quirúrgico, que está dentro de la importancia, de la cirugía, o sea, puede dar de eso, y eso dando afectación a todo lo que es el metabolismo del calcio, o sea, generando eventos de relación del calcio. Entonces, la paratiroide, para hacerlo en un aprendizaje, en un escenario pedagógico, uno siempre recuerda la paratiroide como la generadora de la paratormona y a su vez la reguladora del calcio sérico. Es la reguladora del calcio sérico, tanto reguladora del calcio sérico como para su efecto a nivel también de concepto renal. O sea, eso es vital tenerlo en claridad. Entonces ya decimos que son 4 glándulas, 2 superiores, 2 inferiores. Estas glándulas suelen encontrarse siempre en el mediastino relacionado en el istmo, con relación a la glándula tiroides, ¿ya? Siempre está relacionado con la glándula tiroides. Su sistema de irrigación pues está asociado a la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior, aquí relacionada también, arteria tiroidea inferior, arteria tiroidea superior, y también tiene un sistema venoso donde está la vena tiroidea inferior, la media y la superior, o sea, tiene un sistema venoso. Dentro del contexto ya de inervación, ellos están asociados al ganglio cervical inferior. Algunos textos también mencionan que están con el ganglio cervical medio. Ya eso sí es, autores definen, pues los van definiendo, y eso es de importancia para tenerlo. No voy a entrar en el concepto de percursor embriológico porque ya creo que para eso hay una clase que es dictoembriología, pero recordar que siempre está asociado a la cresta neural y a la formación del mesénquima en la bolsa faríngea, o sea, pertenece al endodermo. Entonces la glándula paratiroide, ya lo habíamos dicho, que tiene una forma de lenteja, que pesa 30 miligramos, que son 4, son de color amarillo o rojizo, y ya habíamos dicho que tiene un contexto de irrigación e inervación.
Punto de la inervación también vale mencionar el nervio laringio recurrente, que muchas veces en la tiroidectomías, o sea, cuando se retira la tiroidectomía, se llevan tanto el contexto de este nervio que hace afectación de la voz y también la paratiroides, o sea, cuando sacan la tiroides, hacen la tiroidectomía, o sea, afectan tanto el nervio laringio recurrente como la parte de la paratiroides. Entonces eso es importante. Ya lo habíamos dicho, pues hay una inervación, ganglio cervical medio, las anastomosis, que tiene dos tipos de células, sí, hay unas células vitales o llamadas células jefes, y las otras células son las osifílicas, que son las que están asociadas a la formación y generación de la paratormona. Todas estas dadas al contexto de la paratiroides. Entonces, como células principales, pues están las células acuosas y las células principales, y las otras células son las osifílicas, que son la generación del parénquima. Esto es más la histopatología, es más la histología de la relación de este tipo de células. Voy saltando esto. Bueno, esto ya en la conformación de la celularidad, ahí sabemos que hay que en la paratiroides, pues sus células oxifílicas, que en las células oxifílicas, hay una condición de que ellas se generan el contexto de la paratiroides o la paratormona, perdón, en su condición de generación de estructura microscópica, o sea, en generación de una condición de proteína. Entonces, es reguladora del calcio sérico, totalmente, es reguladora del calcio sérico. La paratiroide, a través de la paratormona, mantiene el nivel de calcio sérico. Lo mantiene por reabsorción, recuerden que lo mantiene por reabsorción directamente a la función renal, y lo mantiene también a través de la fundamentación de la generación de la liberación del sistema óseo, o sea, a nivel de lo que son los osteoclastos y la liberación del sistema óseo. Entonces, reabsorción y también reabsorción a nivel renal y a nivel también del concepto del sistema óseo. Entonces, ya cabe mencionar que este calcio sérico tiene una intervención en múltiples procesos fisiológicos. Yo creo que esto ya sería redundante mencionarlo, pero ya todos sabemos que en este curso de fisiología que vamos ya avanzado, sabemos que el calcio sérico tiene importancia en la contracción del músculo esquelético, ya todos lo sabemos en ¿por qué? En la contracción del músculo cardíaco creo que hemos quedado ya claramente con el receptor de rianodina, el sistema de fosfolambán, ha quedado claro. Acá troponinas, acá también está la troponina, acá la calmodulina, y bueno, y hay todo esto en relación al calcio en cuanto a contracción muscular en coagulación sanguínea, como también está implícito en la transmisión de impulsos nerviosos, porque recuerda que también tiene una importancia por sus canales voltaje-dependencia, sus tres tipos de canales que siempre he mencionado a lo largo del curso de fisiología. He mencionado tres tipos de canales para la condición del calcio, canales L, canales T y canales N. Bueno, que el calcio pues, tiene una importancia para las células excitables o tejidos excitables por su condición de voltaje de dependencia y su variación a la variación del voltaje de membrana para hacer la generación del impulso nervioso o ser un precursor en el impulso nervioso. Entonces, este calcio sérico puede estar aumentado, y cuando se aumenta, nosotros hablamos ya de un estado de hipercalcemia, o cuando está disminuido, hablamos de un estado de hipocalcemia. Entonces, de ese estado de hipercalcemia o hipocalcemia, da más manifestaciones sobre el sistema nervioso central. En un contexto de hipercalcemia, pues puede ser generadora de alteración a nivel osteomuscular, o también puede ser generadora del sistema nervioso central como un contexto depresor, o también a nivel de la función miocárdica. Cabe recordar que el calcio sérico tiene una correlación también en importancia con la internalización del ion potasio. Entonces hay una correlación con la relación de los cotransportadores del potasio, y también como un cotransportador activo con el sodio, porque hay cotransportadores sodio-calcio. Entonces recordar esos puntos de importancia en relación al calcio para las bombas, los sistemas de bomba y transportadores membranales. Entonces,
Esto sería pues ya como un punto de entrada para definir que la paratormona es regulatoria de todos estos fenómenos indirectamente por mantener los niveles de calcio sérico. Debe mantener los niveles de calcio sérico sobre 9.4 hasta 10 miligramos sobre decilitro. ¿Cierto? Que el calcio sérico está en un 0% en el líquido extracelular, 1% en el líquido intracelular y el 98% a nivel de hueso. Mientras que el fosfato, que es como el digamos no el contradictorio, sino digamos que es el otro ion que está en el metabolismo fosfocálcico, el 1% sería en el líquido extracelular, del 14 al 15% intracelular y el 85% en los huesos. El ion fosfato es importante para toda la generación de energía, producción de ATP y todos los mecanismos energéticos celulares que se utilizan. Entonces, importante recordar ese punto del ion fosfato. Entonces, el calcio ionizado, que es el calcio activo, porque esta es la forma de cómo se debe medir o reconocer ese calcio ionizado, es difusible, pero es un contexto de unión que permite que se mantenga a la unión de proteínas. O sea, yo en algún momento yo les dije que siempre hay una correlación como transportador calcio-albúmina y que debe haber un ejercicio de que siempre uno debe saber la relación de la albúmina con el calcio. Siempre va a haber una relación entre el calcio y la albúmina para ese transporte del calcio. A menor cantidad de albúmina, más calcio libre puede haber, porque hay menos sitios de aceptores para tenerlo como un transporte o como un reservorio, y por así decirlo, dentro de las proteínas para la relación calcio-albúmina. Eso es importante para las correcciones terapéuticas a futuro que usted va a hacer cuando tenga contextos de hipercalcemia o hipocalcemia. Debe siempre tener de base, recordar que debe tener de base la medición de la albúmina. Y si es cierto, o sea, el pH ya lo habíamos visto en metabolismo, en el estado ácido base, hace afectación sobre los grupos fosfatos. Y esto también tiene una mediación indirecta también sobre el concepto de la relación del calcio sérico. Este es el signo de Trousseau. Chebosté-Trousseau, un espasmocarpopedal que se da, o sea, un espasmocarpopedal, perdón, que es conocido como una tetania, o sea, una contracción muscular debido a un fenómeno hipocalcémico. Ahí está, tetania hipocalcémica de la mano, conocido como espasmocarpopedio, el signo de Chebosté-Trousseau, que es un signo típico de la hipocalcemia. Entonces, los valores inferiores de calcio hace que la permeabilidad neuronal de los iones sodio produzcan un inicio rápido de potencial de acción, porque recuerden que el calcio también es mediano para mantener la estabilidad del voltaje membrana. O sea, hay una correlación entre el calcio, por eso lo digo, el cotransportador sodio-calcio, siempre va a haber como una correlación entre estos dos para mantener una estabilidad de membrana, de voltaje de membrana. Si se disminuye el efecto, si se disminuye en efecto, se disminuye la concentración del calcio, asimismo va a haber ganancia del ingreso del sodio y por lo cual va a haber una alteración en lo que es el potencial de acción, generando este tipo de situaciones, contracciones musculares espasmódicas. Momento. Bueno, como fenómeno electrocardiográfico de la hipocalcemia y la hipercalcemia, lo que más se puede dar alteración es en la diferenciación del ensanchamiento, si usted lo ve, del ensanchamiento del contexto del ST, o sea, o el contexto QT.
O sea, el QT se puede prolongar a efecto de la hipocalcemia. O sea, aquí vemos un QT prolongado, esto ya es la ecuación de Balcé, o la ecuación para medir el QT prolongado, son varios tipos de ecuaciones, entre una la ecuación de Balcé, que permite determinarte, tiene que estar sobre 400 milímetros de segundo, y te permite determinar cómo está la correlación entre lo que es la despolarización ventricular a la repolarización ventricular. O sea, todo este fenómeno es lo que daría en el concepto de la hipocalcemia, o sea, prolongación del QT. Ya en la hipercalcemia, sería lo contrario. En la hipercalcemia puede dar más que todo, es un acortamiento del QT, un acortamiento del QT. Estos síndromes de QT prolongados muchas veces son mediados por tóxicos, fármacos, sustancias que generan alteración en la condición del calcio. Entonces, por eso es importante mantener la medición del calcio en correlación con la actividad electrocardiográfica. Entonces, su principal síntoma electrocardiográfico o manifestación electrocardiográfica es la relación con el acortamiento o prolongación del intervalo QT. Otras condiciones ya son medianamente más subjetivas, que si hay estreñimiento, que si hay pérdida de peristalsis, que si hay estado de alteración del estado neurológico, ya esos son otros síntomas. Pero bueno, si usted tiene espasmo carpopedial o signo de usted trozó y tiene un QT prolongado ya usted debe hacer una medición de calcio sérico y determinar si de pronto el calcio sérico está disminuido, o sea, está en un contexto de hipocalcemia, y buscar las causales de cuáles son las causales que estén generando ese evento de la hipocalcemia. Bueno, ya esto es una relación frecuencia cardíaca con relación al QT prolongado, pero bueno, no entraremos a discutir en esta tabla de relaciones, sino a decirlo que pues en hipocalcemia el QT se prolonga. Entonces ya lo habíamos dicho que un QT, que por QT, bueno, aquí lo tenemos con 0,36 segundos, el QT corregido, que la ecuación de Balcé ya es de 0,32 a 0,39. En hipercalcemia se disminuye hasta 0,30, y en hipocalcemia se prolonga hasta 0,44. O sea, se puede llevar hasta 0,44 segundos. Esos son valores para determinar en cuanto al concepto del QT prolongado. Hay cierto grupo de medicamentos, bueno, no mencionaré medicamentos, porque esto es fisiología, pues voy a tener problemas con ustedes, pero bueno, a futuro verán tóxicos y fármacos que hacen también el efecto de prolongación de QT a través de los mecanismos compensadores de los transportadores de calcio. Y eso es importante tenerlo en condición, porque a veces es comorbilidad que le pone uno asociado al paciente. Entonces, siempre tener en claro que si hay QT prolongado y hay espasmo carpopedial, son signos que te están orientando a hipocalcemia. Si lo contrario, hay QT acortado, hay que pensar en la probabilidad de que estemos frente a un fenómeno de hipercalcemia. ¿Ya? La absorción necesariamente se da del calcio, tiene una correlación por la vitamina D, la hidrocalciferol, ¿sí? Esta se secreta en el intestino, es la que da la condición de la absorción, se elimina por heces, tiene que tener una ingesta más de 1000 miligramos días, pero su absorción efectiva solamente es de 350 o 250 miligramos día, se hace una excreción de 900 miligramos día, y el aparato hormona tiene también una importancia, tanto en la condición de la filtración y la resorción de este calcio, dependiente de qué, de los niveles de calcio sérico. Si el calcio sérico está disminuido, lógicamente se va a hacer resorción de calcio para mantener esos niveles, y también se va a obtener de la parte ósea, o sea, se va a obtener desde el contexto óseo.
Entonces, ya en la formación ósea sabemos que hay el hueso a través de su salida hidroxiapatita tiene el almacenamiento del calcio y esta formación del hueso es la que hace a través de la liberación, a través de los osteoclastos a nivel sérico para mantener el calcio sérico. Igualmente, si el calcio está en un contexto de disminución, también a nivel renal se hace por proceso de resorción y todo lo que se ha podido ganar a través de la ingesta, que se pueda generar. Entonces son los tres elementos que van a mantener regulado este calcio. Ahora, miren que siempre que en el metabolismo fosfocálcico uno tiene que también tener una correlación con el magnesio. Bueno, ya en esta parte, por así decirlo, sabiendo que la paratormona es una proteína, que más que todo también tiene la condición de facilitar la absorción del calcio a través de la vitamina D en su forma natural y en condición de fosfato conjuntamente en el intestino. Entonces, es aquí donde uno dice que pues el aparato hormona ayuda a la absorción a través de la vitamina D en su forma natural como en forma de fosfato a través del intestino. O sea, esto lo hace más que todo la aparato hormona. Si la aparato hormona ayuda a esto. Otra es que aumenta la resorción de calcio mediante las células osteoclastos. Recuerden que los osteoclastos son los que liberan el calcio, los osteoclastos, y estos osteoclastos, a partir de las células madre mesenquimatosas, van a hacer la generación de lo que se hace como liberación y de calcio a nivel del sistema. O sea, ello hay un sistema mucho más complejo, pero que es la liberación de hormonas proteolíticas liberadas por el lisosoma entre varios ácidos, como el ácido cítrico y el ácido láctico, pero en el concepto de la paratormona, ellos actúan de una manera mediata sobre los osteoclastos, o sea, ayudando a la producción de osteoclastos para mantener la condición de la médula ósea, generando la relación de la médula ósea. Entonces, esto es una relación aquí, ellos mantienen la resorción de calcio, o sea, la paratormona mantiene la absorción mediante la vitamina D en condición de su grupo fosfato o su forma natural para absorber calcio y también a través del sistema óseo hace una estimulación de los osteoclastos de la célula madre o mesenquimatosa para transformar los osteoclastos, inclusive poder retrasar la conversión de los osteoblastos. Eso también lo hace. Hace también retraso los osteoblastos. Ya a nivel renal, la paratormona, ya lo habíamos dicho, que ella aumenta la excreción, reduce la excreción renal de los fosfatos. Ella reduce de los fosfatos, porque la paratormona también actúa sobre fosfato y sobre calcio, y aumenta la resorción de calcio. Ella aumenta la resorción de calcio. O sea, que esas son las dos funciones de paratormona. Entonces, a nivel renal. Entonces, para mantener el nivel de calcio sérico. Entonces, dentro de la regulación de la paratormona, aquí a nivel renal, la paratormona hace más que todo reduce la excreción renal de calcio, y aumenta la excreción renal de fosfato. Mientras que reduce la de calcio, aumenta la excreción renal de fosfato. Y en el intestino aumenta la resorción del calcio por la formación de la vitamina D. O sea, ellos hacen aquí la formación de la vitamina D y la aumenta en la 1.25 de hidrocalciferol. Recuerden eso desde la bioquímica, que eso lo dimos en bioquímica. En bioquímica uno siempre recuerda que la vitamina D con la relación del calcio es a través de la paratormona por mediante la reabsorción de la 1.25 de hidrocalciferol o calcifediol, como le llamaban anteriormente. Esto todo a nivel del epitelio intestinal o epitelio de borde de cepillo, también dado.
Ya, estos son los depósitos de remodelación de calcio, que es lo que habíamos dicho, que pues básicamente la fundamentación de osteoblasto lo retrasa, la paratormona define, o sea, puede retener la formación de los osteoblastos, pero también es estimulante de la condición de los osteoblastos. Esto emite proyección de velocidad hacia el borde fruncido, o sea, eso es cierto. Ya como mecanismo, la paratormona se une a los receptores de los osteoblastos adyacentes liberando citocinas, o sea, citocinas, las moléculas, como la osteoprotegerina y el ligando RAM, para hacer lo siguiente. Primero, uno activa los receptores de la célula proteosteoblástica y la diferencia en osteoclasto. O sea que por eso la paratormona es inductora a que se genere más osteoclasto. Y los osteoclastos desarrollan un borde fruncido y liberan enzima de ácido, ya lo habíamos dicho, estos ácidos para tener resorción ósea, o sea, generar liberación de calcio. ¿Esto a través de qué? De sustancias que se encuentran a nivel proteolítico. ¿Cuál es exactamente? Ya lo habíamos dicho, ácido láctico, ácido cítrico, que son lisosomas, son sustancias que se encuentran en el lisosoma de los osteoclastos. Eso es lo que trato de decirse en este slide. Entonces, como una manera general, ya sabemos que entonces estos osteoclastos que se secretan para la resorción ósea, ellas liberan hidrolasas lisosómicas, metaloproteinasas y también colagenasas y gelatinasas. Ya en la condición de generación de la piel, aquí está la paratormona en ausencia de la paratormona, la piel pues, ya recuerden que ella es precursora, a cuando se pone al sol, precursora del colecalciferol, la vitamina D, y esta pues tiene también una correlación con la hormona paratiroidea, con la hormona paratiroidea, con la paratormona, porque es la que hace pues la activación a nivel renal de la generación de la vitamina D. También a través del contexto de absorción de los grupos fosfatos y también del calcio. Ya aquí estamos hablando de calvidina, que ya lo habíamos visto como transportador, como mecanismo transportador tanto en absorción de calcio a nivel de absorción y digestión, y también lo vemos también a nivel de borde cepillo como un contexto captante de la condición del calcio. Entonces la paratormona se genera a nivel de síntesis de ribosoma, se divide en preparatormonas, son 84 aminoácidos que queda haciendo finalmente, es una condición peptídica, y finalmente todo esto es lo que va a dar el fenómeno básico. O sea, en general, ¿cuál es la función principalmente de la hormona paratiroidea? Mantener el nivel de calcio sérico. ¿Y cómo lo mantiene? A través de la paratormona en su contexto de liberación. Y bueno, ¿y quién contrarresta a la paratormona como un efecto? Debe haber otra hormona que contrarreste la paratormona, y esa es la calcitonina. La calcitonina pues sería todo lo contrario o todo lo que define el efecto contrario a la paratormona. O sea, ya ella va a ser más, en vez de hacer reabsorción, es de almacenamiento, ella no va a hacer liberación de calcio, ella lo va a guardar en matriz ósea, y esto es lo que hace, todo lo que hace el efecto contrario, el efecto feedback negativo con relación a paratormona. Entonces, liberación de la sales por dos zonas, aquí ya lo habíamos visto, por la relación de la zona ósea. Ya esta es la parte de los osteoblastos y la maduración a través del sistema de osteocitos. La correlación de los reguladores de proteoblastos. Ya esto es, ya digamos que esta es la afectación ya, digamos que a nivel óseo, rector anteriormente por la disminución de la vitamina D y la reabsorción de calcio, lo que se conocía como raquitismo. Esto ya cada día menos presente, puesto que ya es una deficiencia nutricional y es una condición en relación con el calcio sérico. Todavía algunos cuadros por ahí por desnutrición. ¿Sí?
Cuando se aumenta el calcio sérico, por así decirlo, o por una actividad paratiroidea, uno, primeramente el calcio excesivo en dieta, el consumo de mucho calcio y la resorción por falta del uso del hueso. Bueno, este es un mecanismo molecular que iba a traer a condición, pero no quiero entrar como a hablar de los fosforos, las condiciones de Roy y fosforo, pero que pienso yo que no es el momento, quiero dejarlo solamente como a manera de llamado. Y aquí ya pues estamos hablando ya del aparato hormona en sus tres condiciones ya, como lo habíamos mencionado inicialmente, a nivel de la resorción de calcio, a nivel de lo que es la formación de la vitamina D, reabsorción del calcio, eliminación de los grupos fosfatos, a nivel intestinal ya lo habíamos dicho, en la relación de la absorción de calcio a nivel de la condición intestinal, y eso es lo que mediaría todo el fenómeno del aparato hormona, todo en correlación al nivel de calcemia. Así como el calcio sérico, si está disminuido o está aumentado, es que se hace la estimulación a que la aparato hormona tenga la función. Ya la calcitonina, lo habíamos dicho, se opone a todas las funciones del aparato hormona, por así decirlo, ya es almacenamiento, es una hormona que no va a hacer liberación, de pronto hasta el contexto de eliminación, y es todo el feedback contrario al aparato hormona. Aquí estamos. ¿Y quién maneja? O sea, y donde la parte totalmente sensible del aparato hormona es por mediante la concentración plasmática, la concentración sérica o la calcemia, que está en relación a la estimulación de la glándula paratiroidea para generar el aparato hormona. Estas ya son la calcitonina, que es la serenación la tiroidea. Ya lo habíamos hablado en la parte de la actividad de los osteoclastos, ¿sí? Para los depósitos de calcio y todo esto. Son los bifosfonatos, estos son ciertos fármacos, ciertas moléculas que entran también dentro del mecanismo de calcio, la enfermedad de Payet, que también es una enfermedad resortiva. Hay una enfermedad propia también como el enanimo condroficiario de Bolzan, que es por alteración de los receptores de calcio, de la misma paratormona. También ya hay que también pensar en la parte geriátrica, cuando hay disminución digamos que el concepto de que se hace hipofuncional o afuncional la glándula paratiroide, y por su cual baja la función de la paratormona y baja los niveles de calcio sérico. Bueno, eso sería algo básico como para mencionar entonces en general de paratormona. En eso es como decir que la paratiroide, que es lo que me pusieron a hablar hoy, de la glándula paratiroide, son cuatro glándulas que están adosada, pegada a la glándula tiroides, que tienen una relación con el nervio laríngeo, que tiene un sistema de irrigación propio, que tiene un sistema de drenaje venoso, y que a su vez su sensor o su mecanismo sensor para mantener ese mismo calcio sérico circulante es el mismo calcio. Es el mismo calcio. A manera que aumente o disminuya el calcio sérico, así sería la actividad de la paratormona para mantener ese efecto. Ya hablar de hiperparatiroidismo o hipoparatiroidismo ya es un contexto más para el concepto de medicina interna, y sería otro encuadre más no fisiológico. ¿Listo? Bueno, me dijeron que tengo que hablar de las hormonas de la corteza suprarrenal en el día de hoy. Básicamente voy a mencionar en las hormonas mineralocorticoides y los glucocorticoides. Miraremos básicamente el cortisol, toda su relación con su fisiología frente a la posición y el estrés, es uno de los mecanismos compensatorios de importancia, de mucha importancia. También tiene correlación con el estado sueño-vigilia. Entonces, el cortisol es una hormona esteroidea.
esteroidea, un grupo de esteroides, varios, digamos así, benceno o grupos heterocíclicos. Aquí está con relación a un hidroxilo. Aquí está, pues comparten un precursor de a partir del colesterol, ¿sí? El de hidroepinestreno. Y pues hay una serie de pasos bioquímicos que no entraremos a mirar para tampoco entrar a generar controversia en el día de hoy, donde estará la colesterol desmolasa, cómo será 17 alfa hidroxilasa, cómo pasa a hidroxiprednisolona y todo esto. Es más, esto viene de un concepto mucho más amplio que es la escualenización, la formación del escualeno de esta estructura, que también tú lo puedes encontrar en la bioquímica de Harper o en la bioquímica de Lendinger, ahí lo puedes encontrar, y cómo se habla de 17 alfa hidroxilasa y cómo llevan todo hasta el contexto de cortisol, ya el cortisol propiamente. Entonces, esta estructura se llaman estructuras esteroideas. Y son estructuras que básicamente el cortisol se libera, como lo dije un momento, a la respuesta al estrés. Es como el gran central para recordar que es donde se libera el cortisol. Tiene mil condiciones de decir que se mete en múltiples aspectos de la fisiología. Ellos también están asociados a los niveles de la glucemia, también, o sea, a través de la gluconeogénesis, también tiene implicaciones ayudar al sistema metabólico en cuanto a lípidos y a lípidos, proteínas, ¿sí? Lípidos, proteínas, bueno, y carbohidratos, ya lo habíamos dicho, y también en el sistema inmunológico también tiene un impacto importante. Así, a su vez, también, así como la de paratormona, también tiene una correlación con el sistema óseo. Entonces, que el cortisol tiene una amplitud amplia, grande, para así decirlo. Inclusive tiene una actividad antiinflamatoria natural, esto es una actividad antiinflamatoria natural, y que de aquí derivan muchas moléculas, perdónenme que lo introduzca ya la fármaco, pero de aquí salen muchas moléculas de grupo esteroideo que se le conocen como esteroides. Estos esteroides pueden tener actividad antiinflamatoria, como la hidrocortisona y otro grupo farmacológico que irán a reconocer a su condición. Pero la base es esta, el cortisol. El cortisol es la base para tener todo estos mecanismos de funciones que hemos mencionado. Entonces, sí, el mecanismo del cortisol, ya sabemos que es un glucocorticoide, es una hormona esteroidea producida en la glándula suprarrenal en condición al estrés, ¿ya? Entonces, ya dijimos pues, algunas funciones. Cuando el cortisol atraviesa la membrana, o sea, atraviesa la membrana celular, hay un receptor, o sea, una molécula que esté esperando un receptor, un ligando, un receptor, y cuando hace esa condición, un receptor, se va a la parte nuclear, o sea, tiene una activación en el concepto nuclear, o sea, a nivel del núcleo, a nivel del núcleo celular, para generar unos factores de transcripción, o sea, que el cortisol media su respuesta a nivel molecular, a nivel de transcripción génica, o sea, a nivel de lo que viene siendo producción, viene presentando como producción a nivel molecular de la condición nuclear. Bueno, ya lo habíamos dicho, ahorita no se me ve muy bien. Estimulación de la gluconeogénesis, aumento de la glucemia, yo lo dije, reducción de las proteínas celulares, ya lo dije, a través del proceso antiinflamatorio, aumento de la proteína hígado y sangre, movilización de aminoácidos y movilización de ácidos grasos y efecto antiinflamatorio natural, tiene un efecto antiinflamatorio. El cortisol medianamente, o sea, nosotros en nuestro ciclo circadiano tenemos un pico de cortisol en las mañanas, fíjense, 8 de la mañana tenemos el mayor pico de cortisol, o sea, tenemos el mayor pico de cortisol aumentado, después decrementa este pico de cortisol durante el día. O sea que nuestra actividad a las 8 de la mañana en la medición sérica debería ser aquí el mayor pico de cortisol. O sea que hay una correlación en el ciclo circadiano.
Lógicamente hay un eje hipotalámico hipoficiario, sí señor, para la producción de esta molécula, de esta hormona. Hay un factores liberadores de la adenocorticotrófica, ¿sí? Esta ya es la hormona adenocorticotropina, ¿sí? Y que va directamente a cápsula suprarrenal, donde ya se va para estimular la función del cortisol. O sea que hay un eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. Ese sería el eje para generar la producción del cortisol. ¿Qué dije? Pues que básicamente uno de los factores que son inductores al cortisol es el estrés. Lo dije desde el principio, que se libera como respuesta al estrés. Entonces el cortisol usted lo puede liberar, bueno, aquí en cirugía, esto genera estrés porque uno aquí tiene la vida de una persona, el trabajo, agobiante, medianamente el estudio para aquellos que no lo gozan, ¿ya? Algunos deportes de combate, traumas, fracturas, ¿ya? Y pues todo lo que medie con esa situación. Entonces el cortisol es secretado, el cortisol básicamente en la liberación, o sea, la liberación del cortisol es mediada por el hipotálamo, ya lo habíamos dicho, por un factor liberador del hipotálamo, que va directamente el factor de la hormona corticotropina y que va a llegar a la hipófisis, ¿exacto? A la hipófisis, donde se va ya a liberar la hormona adenocorticotrófica para hacer estimulación ya directamente a la cápsula suprarrenal para liberar el cortisol. Entonces, eso sería como medianamente decirlo. ¿Tiene una correlación con el sistema límbico? Sí, sí lo tiene. Y sobre todo en su condición con el ciclo circadiano. Y sobre todo, ¿cuál es? Cuando el cortisol, pues digamos, en su condición, el cortisol puede mediar, por así decirlo, puede mediar el efecto antiestrés o manejar las vías antiestrés que se establecen ya en los centros superiores de condición establecida. Entonces, el ritmo circadiano implica, porque ya le dije que el pico máximo se alcanzaba a las 8 de la mañana, decrementaba. Esto tiene una correlación con el núcleo supraquiasmático y con la condición de la retina y el hipotálamo, pero es básicamente lo que está establecido. El estrés crónico puede producir, o sea, a través del cortisol, obesidad, a través del cortisol, alteración del estado sueño-vigilia, también afectación de la memoria y puede inducir a una diabetes de tipo suprarrenal. Ojo, que te le dije que también tenía condición. Y si se mantiene el estrés, el cortisol también es un inmunosupresor, porque el cortisol tiene actividad como inmunosupresora por ser un antiinflamatorio. Esto es un método de ELISA, esto no lo voy a mencionar. Momento. Vuelvo acá. Bueno, momento. Entonces, dentro de las conclusiones, o por decir así, ¿qué podemos decir del cortisol que haya faltado? Pues las principales funciones, ya lo habíamos dicho, él está incluso asociado al metabolismo de hidrato de carbono, está en la relación de la homeostasia, también del agua y los electrolitos por una acción mineral corticoide, es estimulante o es incrementador de la gluconeogénesis, es supresor del sistema inmunitario por una actividad antiinflamatoria,
Y también tiene que ver también dentro de su fisiología con la condición de un ritmo circadiano. Ellos hacen una condición con el ritmo circadiano. Entonces, el cortisol también tiene que ver con la condición de la sensación de bienestar, porque en relación es como el pico de energético que te va a dar en el día, por así decirlo, de una manera. O sea, es como el que tras despertar, debido a las necesidades, tú puedes generar pues, necesidad energética. El cortisol puede ser el que dispare la parte de la generación energética. Cabe mencionar que el cortisol es transportado por proteínas a nivel sérico, sobre todo por su propia proteína, por albúmina y por una proteína que es la transcortina o la globulina fijadora de cortisol. La transcortina o la globulina de cortisol. O sea, tiene dos proteínas que pueden transportar cortisol a nivel sérico. La vida media, o sea, la vida media de duración del cortisol en sangre es de 60 a 90 minutos, también pase a mencionar. Y que pues hay otras mediaciones que si ya usted tiene una afectación por cortisol, puede tener pues una serie de afectaciones en toda la parte metabólica de los lípidos y metabólica de los carbohidratos. Entonces, cabe, por así decirlo, en conclusión también por decir que su producción y secreción, el cortisol es secretado y almacenado en la zona fascicular de la corteza suprarrenal, en la zona fascicular, ya eso es dictología. Y este a su vez, ya lo habíamos dicho que es controlado por los factores liberadores de corticotropina. Entonces, mantener el cortisol aumentado o disminuido, eso se mantiene en una correlación para ser liberado a través de su mecanismo a nivel de los factores liberadores de corticotropina hasta que lleguen a hipotálamo para poder hacer la parte ya, digamos, de la ACTH. ¿Qué vale mencionar? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría definir que pues el feedback que mencionamos por ahí es de retroalimentación negativa. Ya este es el mecanismo molecular. Este feedback, o sea, el feedback es de retroalimentación negativa, que la cantidad de hormona de cortisol es la que va a decir si se dispara o no se dispara los factores liberadores. Si está disminuido, pues se dispara. Y también dependiente del estado de estrés que se genere. Ahora, si usted va haciendo una relación, los niveles de cortisol sérico en relación con los ACTH, va a encontrar lo que debe estar en un contexto disminuido. Bueno, vale mencionar que el cortisol es liberado en respuesta al estrés, ya lo he dicho. Sin embargo, mantenerlo aumentado, por así, si hay alteración de la regulación del cortisol a nivel del eje hipotalámico hipoficiario, por así, ahí puede presentar un estado crónico y puede producir lo que se llama el famoso síndrome de Cushing, que ya es una persona que es por presencia de demasiada presencia de cortisol. Ojo, que el Cushing puede ser este Cushing fisiológico que estoy hablando, no el Cushing mediado por esteroides medicamentosos. El Cushing fisiológico da lugar a que el paciente se presente como un paciente obeso, ¿ya? Un paciente obeso, y que básicamente es un paciente que va a tener alteración a nivel de hipoglicemia, ¿ya? Es obeso, va a tener una obesidad central o obesidad en forma de manzana, así llamado cara de luna llena. Cara de luna llena siempre puede estar acompañado de hipertensión arterial y aumento de vello, porque se le da una alteración del vello facial y el vello corporal a las personas. Y a las mujeres las incluye en amenorrea, mientras que en los varones
hacen afectación, recuerda que es un esteroide, hacen afectación de la parte del mecanismo generando disfunción eréctil. Eso también está asociado con una formación de grasa en la parte de la espalda lumbar, perdón, de la espalda dorsal, que se llama la joroba de búfalo o ojiva de búfalo, y eso es lo que genera básicamente síndrome de Cushing. Entonces da una serie de afectaciones. Entonces puede estar con hipertensión, diabetes, porque hace alteración de la glucemia, obesidad central, la cara de luna llena y la jiba de búfalo. Entonces ya con afectaciones en el sistema regulatorio hormonal, que puede ser con amenorrea y disfunción eréctil. Ese es el síndrome de Cushing. Es un síndrome que es debido a un sostenimiento o a una cronicidad del cortisol. Ojo que también puede ser mediado por mecanismos farmacológicos que a futuro ustedes verán. Entonces, eso sería también por parte de mencionar que me faltaría como haberle dicho. Bueno, ya les hablé de las proteínas transportadoras, ya les hablé de algunas funciones metabólicas corporales, ya les hablé del síndrome de Cushing, ¿sí? Faltaría hablar ya del síndrome de Addison, pues que casi siempre lo mencionan también en la fisiología de Gayton, que es más que todo a una hipofunción o insuficiencia de las glándulas córtico-suprarrenales, o sea, donde se da una disminución de la glándula córtico-suprarrenal, no por un hipercortisolismo como en Cushing, que se mantiene cortisol, sino por disminución del cortisol o de la función de la glándula córtico-suprarrenales, y estas dan como unas condiciones siguientes, o sea, más que todo es una debilidad muscular, una falta de energía, y a nivel de pliegues, digamos, entre codos, brazos, se da una hiperpigmentación de esas áreas. Y eso es debido secundario a un precursor que es proveniente de la melanina, que es la propia melacortina, que es la que media esta tinción o alteración en piel. También tiene otra serie, mientras que en el Cushing hay hipertensión arterial, en el Addison hay hipotensión arterial, mientras en el Cushing hay aumento del vello, en el Addison hay pérdida del vello. Entonces, como para tener unas diferenciaciones en relación a esta hipofunción, mientras el otro es una hiperfunción, esta es una hipofunción de la glándula suprarrenal. Entonces, Addison, Cushing. No voy a hablar de el contexto de aldoteronismo ni otra serie de relaciones que ya se va, pues yo digo que eso ya tiene su momento en la clase de medicina interna. Entonces ya, Una pregunta. para cerrar, vuelvo y hago énfasis en decirle que tiene dos transportadores séricos, tiene su propia recepción, su mecanismo mediático es a nivel nuclear, a través de factores de transcripción genómica, generando la generación de explicación proteica. Listo, ya sería como la clásica, lo más básico de la fisiología, y que pues, si usted nota que así en Gayton, Besant-Taylor, Gannon y hasta Linda Costanzo hacen pues generalidades de este mismo marco pedagógico del aspecto de endocrinología. Bueno, jóvenes, no sé qué más puedo colaborar. Díganme, cuéntenme. Doctor, una pregunta. Aló, jóvenes, cuéntame. Entonces, en el síndrome de Cushing que usted mencionaba, se debe una alta secreción de ACTH. Puede estar mencionado por una condición de ACTH que sería estimulante del cortisol. Más que todo el Cushing, tú lo puedes tomar, o sea, hablando de Cushing fisiológico, no Cushing farmacológico, es un hipercortisolismo, o sea, un aumento
un aumento, digamos así, del cortisol y va a generar toda esta cascada de sintomatología que damos. Es un aumento, o sea, un aumento anormal del cortisol sérico. Sostenido, ojo, sostenido y va a tener eso. Entonces, y hace afectación como quedamos, va a generar diabetes, obesidad central, va a presentar cara de luna llena y todo eso. Recordar que el cortisol tiene una correlación con la insulina, porque el cortisol contrarresta las funciones de la insulina. Por eso es que induce a la diabetes, el cortisol. Porque él directamente, aparte de ser estimulador de la gluconeogénesis hepática, él también tiene correlación al transporte membranal de glucosa. O sea, él también se mete en que disminuye el transporte de glucosa. O sea, afecta al transportador GLUC4. Por eso aumenta el nivel glicémico y quedaría como un contexto de la diabetes. O sea, en pocas palabras, el cortisol es contrarresta acciones de la insulina. Pregunta. Es también hipertensor porque también contrarresta la secreción de sodio. Si no, también se acuerdan eso. O inhibe la pérdida de sodio. ¿Preguntas? Jóvenes. Aló, jóvenes. ¿No hay preguntas? Bueno, no siendo más, doy por finalizado la clase, pues digamos, o más que todo la asesoría y tutoría en fisiología endocrina asociada a cortisol y para tiroides. Espero que haya sido lo más pedagógico y lo más factible en este escenario de virtualidad. Esperemos pues que me falta solamente con ustedes hasta donde se me ha programado el sistema de actividad reticular y el sistema extrapiramidal para el próximo, creo martes, creo que estoy programado para el próximo martes. Ahí pues ya discutiremos la parte ya de un aspecto de la neurofisiología, que es un aspecto más de profundidad. En este aspecto de la endocrinología, la fisiología endocrina es una fisiología, pues digamos que no digamos que es superficial, pero sí para que se dé la pauta. Recomiendo la lectura de Linda Costanzo y aparte de Gayton, lógicamente, pero recomiendo que miren este texto. Bueno, chao jóvenes, cualquier cosa me avisan. Doctor,